La primera parte de mi mensaje voy a hablar de un tema que normalmente a la gente no le gusta hablar, ¿no? Y me refiero a la muerte, ¿verdad? La muerte es una realidad en la vida. Como dice nuestro hermano Juan Antonio Monroy, nosotros desde que nacemos empezamos a morir. Nos queda un día menos de vida cada día. Y la vida en realidad es un viaje, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Y nosotros, los humanos, tratamos de alargar ese viaje. Nos cuidamos, nos enfermamos, vamos al médico y queremos mejorar, que es lógico, comprensible. La ciencia sigue avanzando y hace cosas posibles hoy en día que eran impensables antes. Hoy cura enfermedades la ciencia que antes eran sinónimo de muerte. Antes tú mencionabas la palabra cáncer y esa era muerte segura. Ahora hay gente que se recupera y vive de lo más bien. Con la ciencia, ¿verdad? Hay gente con un poder adquisitivo o económico tan alto que se hacen congelar en unos complejos laboratorios que hay en los Estados Unidos y en Inglaterra por debajo de los 350 grados. Esto es algo muy costoso al alcance de poca gente, con la esperanza de que el motivo de su muerte, que no tiene cura ahora, dentro de algunos años, cuando tenga cura, se les pueda aplicar y puedan revivir. Así sea, ¿verdad? La muerte llegará. Nuestro hermano Monroy cita a Eclesiastés y dice: no valen armas contra esta guerra. La muerte es un hecho. Pero mis queridos amigos y hermanos, como hombres, tenemos nosotros la opción de vivir esta vida, de viajar del nacimiento a la muerte de espaldas a Dios o obedeciendo a Cristo. Y si nosotros queremos obedecer a Cristo, aquí está la guía. Las Sagradas Escrituras. Ningún hombre en la tierra está por encima de otro hombre. Ningún hombre está por encima de Cristo. Nada de complejos rituales, nada de complejas ceremonias que no tengan nada que ver con las Escrituras. Mira que hablando en esta mañana, en el estudio bíblico, Nair hizo un comentario muy importante. Como Pablo, que vio a Jesucristo, un hombre que vio todo, él mismo se consideraba un abortivo. Decía: yo no soy nadie. Y es más, él y Pedro, que lo podemos ver en el libro de los Hechos, había gente que veía que las hacían maravillas y se querían arrodillar ante ellos. Y ellos no lo permitieron. No, nosotros no. Todo a Jesucristo. Nada reemplaza a nuestro Señor Jesucristo y nada nos libra de ser hombres con fragilidad, como dice Pablo, pues, ¿no? Pedro, cuando escribió su segunda carta, dice: queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Dice, como peregrinos. ¿Qué es un peregrino? En el famoso Camino de Santiago, en el norte de España, viene gente de todo el mundo
¿no? Esa gente pasa por aldeas pequeñitas para alimentarse, para descansar, pero no tienen propiedades. Ellos están de paso. Así dice Pablo, como peregrinos, de paso en esta vida, porque nuestro hogar está arriba en los cielos. Y eso nunca lo podemos perder de vista, porque eso es lo que le da sentido a la vida. Dice nuestro Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa eso? Más claro, no puede ponerse. Por supuesto que la vida de Jesús en la tierra se caracterizó en principio por los milagros que hacía. Pero no debemos perder de vista la esencia de la visita de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino principalmente a hacer milagros, a curar a los ciegos. El principal motivo de su venida fue la salvación, salvarnos a todos los que le obedecemos. Después de la muerte, ese fue el principal mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y no a hacer milagros. Dice el apóstol Pablo, cuando hablamos de nuestro camino a la meta, dice, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no dice, posiblemente vas a tener tribulaciones. Pablo dice, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ya enfocándonos un poco más en nuestro viaje hacia la muerte, me gustaría comentar lo que ha leído Carlos Ariel, la enseñanza de Pablo. Dice, las tribulaciones que vamos a tener, ¿cómo las enfrentamos? Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Era común en esos tiempos guardar los tesoros en vasos de barro. El contraste apunta hacia la superioridad del tesoro y la inferioridad del barro. La importancia del vaso radica en que esté limpio, vacío y dispuesto a ser moldeado. El tesoro es la luz del Evangelio, es el mensaje de Jesús y la gloria de Dios reflejada en Jesús. El tesoro se guarda en vasos que son frágiles por naturaleza. Por eso es que digo que nosotros somos todos vasos frágiles y ningún hombre está por encima de otro hombre. Y nosotros tenemos eso muy claro y debemos vivir de acuerdo a estas enseñanzas. Los portadores de dicho mensaje, por supuesto, somos frágiles, débiles y mortales. En este aspecto podemos decir que la vida del apóstol Pablo se caracterizó por un profundo sentido de su indignidad, de su falta de mérito ante la grandeza del mensaje que proclamaba. Y mantuvo siempre vivo ese contraste para que nadie pudiera cuestionar el origen del Evangelio y su carácter como una obra de Dios y no de los seres humanos. Y por eso se decía, yo como un abortivo, como que no merezco nada. Nosotros somos simplemente pues vasos de barro. El cuadro que se nos presenta aquí es vivo y claro. Nosotros tenemos un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? El Evangelio de Dios. Este es el tesoro. Y este tesoro no lo puede modificar nadie.
Este es el tesoro que tenemos, el Evangelio de Dios. Cuando Pablo, al hablar de cómo enfrentar las tribulaciones, habla de un pero, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Es curioso cómo en las Escrituras esa palabra pero cambia todo, cambia absolutamente todo. Eso yo era antes, pero Dios vino y me perdonó. Ahora mismo, amigos y hermanos, nosotros podemos sin duda haber hecho cosas que a Dios no le agradan. Si tuviéramos que ser limpios para estar aquí, saldríamos todos corriendo. Pero todos nosotros tenemos faltas. Todos tenemos pecados. Y a Dios no le importa lo que tú hayas hecho ayer. Él lo que quiere es que tú te rindas a Él. Y quiere olvidarse de tu pasado. De manera que no tenemos que tener incomodidad de venir y de estar aquí independientemente de lo que hayamos hecho nosotros. Dice Pablo que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El gran pero de Dios. Dice Pablo, no angustiados porque la angustia es dañina. La desesperación es dañina. Nosotros tenemos que estar con los 5 sentidos bien puestos para enfrentar este tipo de desafíos. Y por eso Pablo hace el hincapié con ese pero, que tenemos que estar alertas y no perder el rumbo. Porque si una mala noticia me va a mí a desquiciar, no me va a quedar inteligencia para poder obrar bien en lo que Dios quiere que obremos. Dice Pablo, derribados, pero no destruidos. Hablando con una persona, tú le puedes decir, hombre, si estás derribado, puedes estar destruido, pero con Dios no es así. Si nosotros leemos el capítulo 9 del libro de los Hechos, lo de el primer mártir del cristianismo, Esteban, ese capítulo, si lo leemos con mucho cuidado, nos puede hacer temblar. Cómo ese hombre de Dios, lo que aguantó, lo que dijo, terminó diciendo, Señor, no les tengas en cuenta sus pecados, y lo apedrearon. Murió. ¿Y cómo murió? ¿Y no fue derribado? Por supuesto que no. Porque Esteban sabía a dónde iba después de la muerte. En su carta, Pablo se había comparado con sus compañeros, los demás apóstoles. Dijo que Dios los había puesto en último lugar como condenados a muerte, que habían llegado a ser un espectáculo para el mundo y para los ángeles. La misma metáfora es empleada aquí para evocar la misma imagen e ilustrar así las exigencias del ministerio cristiano, contrastando la importancia humana con los recursos y el poder divino. Pablo estaba haciendo una comparación cuando decía estamos afligidos o atribulados, mas no angustiados. Parecía estar presionado como si le faltara espacio o tiempo para predicar, pero aún tenía lugar o tiempo para predicar el evangelio. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero aún podía recurrir a Dios. Y quedaba claro que si no hubiera sido por la intervención de Dios, esas aflicciones se habrían anulado el servicio cristiano de Pablo y de él como persona. Dijo que estaba perplejo, en apuros, que no podía encontrar una salida, una vía de escape, pero que no estaba desesperado. Él pudo salir, el Espíritu de Dios lo guió. Había sido perseguido por sus enemigos, pero no fue superado por ellos. En su carta a los filipenses, escuchen lo que dijo Pablo.
Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Pablo se encontraba con limitaciones. El daño que le quería hacer la gente, el daño que le quería hacer para obligarlo a no hablar de Jesucristo, produjo un efecto totalmente contrario. Alimentó, engrandeció el mensaje de Pablo. Aun cuando él se encontraba en una prisión, siempre pudo decir que el Señor estuvo a su lado. Él había sido derribado, el enemigo lo había golpeado, pero no lo pudo destruir. No le había dado muerte. Incluso al final de su vida, Pablo mira atrás y dice, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. Ese es un gran ejemplo para todos nosotros, que somos cristianos y queremos seguir a nuestro Señor de la mejor manera posible. De acuerdo a nuestras edades, en el caso mío soy el menor de varios hermanos, mucha mi familia se va muriendo. Y nosotros tenemos que tener la esperanza de haberles predicado, pero si no escuchan, nosotros no podemos hacer nada. Pero nos sirve de aliento, de saber que para nosotros lo mejor todavía está por venir. Como dijo Pablo, todo lo que había ocurrido y dice, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. Si pudiéramos nosotros imaginarnos a Pablo, ¿no? Un judío enfermo, enfrentado al poderoso imperio romano, habría llegado a la conclusión de que significaba absolutamente nada, que él no era nada, que no valía nada, no era nada sin Cristo. Lo cierto que él trajo un mensaje que debilitó al imperio romano. Un hombre de Dios con el poder del Espíritu Santo debilita a todo un imperio. El imperio romano no pudo resistir el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Pablo parecía ser tan débil, estar tan débil, pero en realidad estaba muy fuerte. Pablo estaba muy fuerte porque Dios nunca abandona a sus siervos. Nunca nos abandona y siempre escucha. Dice Pablo, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús dijo que el sistema del mundo odiaría a los cristianos si estos se comprometieran a seguirle. Y ahora a mí me gustaría hacerles una pregunta que me la he hecho yo mismo durante la predicación. ¿Estoy sufriendo alguna tribulación por seguir a Cristo? Y si nuestra respuesta es no, les invito a hacernos una profunda reflexión, porque toda persona que quiere seguir a Cristo, que sigue a Cristo, tiene tribulaciones. No porque seamos masoquistas, sino porque lo dice el Evangelio. Y es cuestión de superar esas tribulaciones al lado de Dios. El apóstol Pablo sufrió intensamente por causa de su testimonio. Es decir, que llevó sobre su propio cuerpo las heridas que le produjeron cuando fue sometido a sesiones de latigazos o cuando fue apedreado. Sin embargo, el Jesús viviente también se manifestaba en Pablo. En realidad, nosotros podemos ser más fuertes cuando creemos que estamos muy débiles. Ahora dice Pablo, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y si sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentará juntamente con vosotros. Esto es algo muy interesante, porque Pablo mira más allá, mira a la muerte, lo que ocurre después de la muerte. Y solamente tienen sentido estas enseñanzas si nosotros como cristianos miramos más allá de la muerte. Dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que la gracia que se va extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para gloria de Dios. Y dice, por tanto, no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este es un versículo grandioso. ¿Cómo puede entenderse? ¿Cómo alguien puede entender que el cuerpo se va desgastando externamente, pero internamente se renueva de día en día? Aprendiendo y estudiando esta guía es que nosotros podemos entender que el cuerpo exterior se va desgastando. Hablando con una hermana esta mañana que sé que padece muchos dolores, digo, hermana, ¿cómo estás? Fíjese la respuesta. Como mi mujer está con muchos dolores. Pero para ser cristiano verdadero hay que no perder de vista, no quitar de nuestra mente que eso llegará, tendrá un final. Y ese final será con nuestro Señor Jesucristo, donde acabará todo lo que uno sufre por aquí. Al llegar a la vejez, comenzamos pues a extinguirnos y a desgastarnos. El otro día, nuestra hermana Ángela hizo un comentario muy importante, ¿no? Sobre estos versículos, como Pablo como que hace un resumen, ¿no? En el versículo 17 dice, pues esta leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuevamente hizo un contraste. Estaba hablando de todos los problemas que nos ocurren aquí, que no son nada comparados con lo que nos viene en la eternidad. En estos pasajes se ha destacado la lección de que Dios utiliza el sufrimiento en la vida del cristiano como parte de un proceso de transformación y renovación espiritual. El versículo 4 del Salmo 90 dice que nuestros años son como una vigilia de la noche. Por ello, este pasaje de 2 de Corintios afirma que los que sufrimos en esta vida es algo ligero, leve, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho mayor y más abundante, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En consecuencia, no fijamos nuestra vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Pablo exhortó a los creyentes de Corinto a fijar su vista en el mundo invisible, el que no se ve exteriormente. Por ello, estimado amigo que nos visita hoy día, te invitamos a dar ese paso de la fe de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de aceptarle como Salvador, a permitir la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para comenzar a recibir las bendiciones de la vida eterna, el anticipo en esta vida de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman de verdad. Tesoros grandes. Dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Nosotros podríamos agregar algo que no está escrito aquí, pero Dios nos ha dado inteligencia y podemos usarla. Podríamos tranquilamente añadir, estamos contentos por nuestra situación económica, pero sigo amando y sirviendo al Señor. Estoy contento por este nuevo trabajo que Dios me ha dado después de haber sufrido tanto. Pero con este nuevo trabajo y con estos nuevos ingresos, yo sigo rendido a los pies de Dios. Estamos contentos por una sanación, porque Cristo ha sanado, me ha sanado esa herida, esa enfermedad. Pero una vez que la ha sanado, yo sigo, Señor, contribuyendo para edificar tu obra, Señor. Porque si es verdad que un sufrimiento demasiado prolongado puede comprometer nuestra fe con Dios, también lo es el hecho de las bendiciones. Cuando una persona recibe una gran bendición, la alegría puede hacerte, ¿no? Es decir, olvidarte de dónde viene la bendición. Muchas cosas que nosotros tenemos y no apreciamos hasta que se pierden. Por eso es que estar siempre agradecidos. Hace unos años, el 22 de diciembre, yo lo he contado esto antes, pero hay mucha gente nueva para que lo escuche también. El 22 de diciembre aquí, tú le puedes preguntar qué ocurre en España el 22 de diciembre. Todo el mundo sabe. Es el día de la Navidad. El día de la lotería. Para probar si están atentos. El día de la lotería. Esa es una locura, esa fiesta. Las cámaras de televisión se acercan donde la gente que ha ganado la lotería, el champán, la alegría y todo lo demás. Hubo un señor que tenía una panadería, creo, un negocio bastante humilde, ¿no? Y tenía su familia, sus nietos, sus hijos, que se ganaron una gran lotería. No sé si tenía 2 o 3 números de lotería. Uf, eso era una locura. Los hijos, los nietos ahí con el champán. Pasaron unos años, 15 años después, a este señor lo van a buscar y le hacen una entrevista. Y le preguntaron, por supuesto, por la lotería que había ganado. Y dijo, esa es la peor desgracia que ocurrió en mi vida. Antes de ganarme la lotería, yo tenía mi negocio humilde, vivía, me alcanzaba para todo. Tenía mi esposo, mis hijos, mis nietos que nos reuníamos. Ahora nada de eso existe. El dinero cambió todo, porque no se ponía a Dios primero por encima de todo. Antes de compartir esto, yo le pregunté a nuestro hermano Iván Poveda si yo podía compartir algo que escribió el otro día. Me dijo que sí. Y Iván escribió que después de pasar los últimos meses recuperándose de los tratamientos recibidos debido a su enfermedad, ahora está bastante bien. Le han dado de alta. No hay rasgo de su enfermedad, de su tumor. Él ha estado viviendo en albergues, ¿no? de ayudas, y ahora ha mejorado tanto, ¿no? En lo físico, en lo espiritual, que inclusive se ha mudado a una habitación. Ya no está en esos sitios de ayuda. Él paga su propia habitación. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha sido atribulado, ha ocurrido de todo, pero él ahora está ahí con Dios. Él da un testimonio muy grande. Dice que Dios es todo en su vida. Y por eso es que por encima de todo sabemos que Iván, como todos nosotros, va a morir. Pero él es consciente de que después de la muerte es cuando empieza realmente lo bueno. El viaje de la vida tiene etapas difíciles, pero si tenemos paciencia, un día recibiremos la corona de la vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos decir, gracias Dios, que controlas todo lo que pasa en mi vida y tienes los mejores planes para mí. Y voy a terminar compartiendo un versículo del apóstol Pablo, que está en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 10, dice Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Dice, como pobres, pero enriqueciendo. Como no teniendo nada, pero poseyendo. Y dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios os bendiga, hermanos.